¿Qué pasó aquí? ¿Dónde? Es que se fue. Se quedó esta imagen. ¿Ya? Muy buenas noches y bendecidos con toda bendición. Muy grato saludarles en esta noche después de pasar quizá un día en mucho trabajo y labores. Pero estamos aquí para adorar, exaltar y honrar el nombre del Señor. No sin antes estar unidos en nuestro corazón y sentimientos por el momento que atraviesa nuestra hermana Judith y su familia, la cual acompañamos en nuestra oración y en su momento difícil. Pero entendemos que la fortaleza viene de parte del Señor. Dios añada bendición a sus vidas y fortaleza a sus corazones y a toda la familia en este momento que están atravesando. Las declaramos en Dios bendecidas y fortalecidas por la gracia de Dios. Bien, mis amados, tenemos en esta noche un tema que nos llama mucho la atención y es precisamente la razón que ha traído la tanta confusión al mundo, lo que ha llevado a esta humanidad a un estado de ensombrecimiento, de oscuridad y de terribles dificultades. Hoy hay muchas personas que se asombran del cambio que hemos tenido en la sociedad, en la cultura, en la moral y la vida en general, porque todo ha cambiado comparado con algunos años atrás. Hoy no es el reflejo siquiera de esto, pero esto no llegó de la noche a la mañana. Esto ha venido sucediendo paulatinamente, poco a poco, hasta llegar donde estamos y por supuesto que seguirá empeorando cada día más. Algunos se preguntan qué está pasando, qué le está pasando a la tierra, a la sociedad, a la humanidad, al tiempo, al clima, qué le está pasando al universo, que todo se está tornando de una manera impredecible, pero a la vez peligroso. Algunos dicen, ¿qué nos sucedió para llegar a donde estamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Cuando el amor se puede decir que ya casi no existe. Se vive en un periodo de desconfianza, un periodo de tiempo en que la gente no sabe de qué echar mano y a qué atenerse. Y la verdad es que solo hay que mirar la palabra y tendremos la respuesta correcta de esta situación en la que estamos viviendo. Porque una de las características que identifican a alguien como creyente, como hijo de Dios, alguien que dice soy hijo de Dios, soy del cielo, alguien que se identifica como un ángel de Dios y que espera retornar a Dios un día. Lo que lo identifica mientras vive en este mundo es el temor a Dios. Como dijo el proverbista Salomón,
el fin de toda la enseñanza es esta. El fin de todas las predicaciones y de todos los discursos es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No hay nada más allá. Eso está por encima de cualquier meta y objetivo que el ser humano tenga. El temor a Dios y guardar sus principios, guardar su palabra, guardar sus mandamientos. El temor de Dios, en verdad, el hombre no es nada, no es nadie. Es como dice la poesía del apóstol Pablo, es como metal que resuena, es como címbalo que retiñe. Da un sonido pero incierto y no tiene armonía. El ser humano que en este mundo no tiene temor de Dios no encaja, no tiene piso, no tiene horizonte, no sabe por qué está aquí, no engrana con el universo, está desubicado y desorientado totalmente. Cuando el apóstol Pablo hace una reflexión sobre este estilo de vida que ya se estaba viviendo en sus tiempos, evidencia la causa y las consecuencias del por qué el mundo está como está. O cómo algunas personas se tornan vacías y sin fruto, habiendo tenido antes una vida diferente. Las consecuencias de la falta de temor a Dios son amargas. La gente no entiende lo que está pasando, ni el por qué. Pero si miramos a las escrituras, ellas nos relatan lo que fue en aquel tiempo lo que llevó a los imperios a caer. ¿Por qué cayó el imperio egipcio o el babilonio o los persas, los griegos? ¿Y por qué cayeron los romanos en los tiempos de Pablo? Ya estaba carcomido ese imperio, como una gangrena lo estaba destruyendo. Y él evidencia el hecho y dice la causa y la razón por la que todo iba a ser aniquilado. Ya antes lo había dicho Dios a través del profeta Jeremías cuando dijo, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Yahvé tu Dios y el faltar mi temor en ti, dice el Señor. Porque lo único que espera a la sociedad, al mundo y a cualquiera que le falte el temor de Dios es una vida amarga, una vida sin fruto, una vida mala. Porque lo que sostiene a una vida en el nivel de la bendición de Dios es el temor a Dios. Sin él no hay nada. La pérdida del temor a Dios no es de la noche a la mañana. Es algo que va paulatinamente, algo que va progresivamente. Es algo que carcome como la gangrena. Y a la postre la gente llega un momento en que su conciencia queda entenebrecida. Sus sentidos quedan embotados y pierde el temor a Dios. La gente comienza por buscar primero lo suyo propio, no lo que es de Dios. Así comienza el principio de empezar, valga la redundancia, de perder el temor a Dios. Cuando el hombre empieza a buscar lo suyo propio, lo que le satisface,
lo que le llena, sus intereses personales, cuando sus programas, cuando lo de este mundo empieza a ocupar un primer lugar en el ser humano, el temor a Dios se va perdiendo poco a poco y no se va dando cuenta. Entonces viene a ocupar en su vida, en primer lugar, el dinero, la necesidad de conseguir dinero, como si fuera la única razón por la cual vive en este mundo. Se interesa demasiadamente en el empleo, cómo sostener el empleo, cómo no perderlo. Pone en juego su fidelidad, su lealtad y su temor a Dios. Es capaz hasta de mentir por sostener un empleo. Cuando la diversión de este mundo, cuando el placer y la comodidad vienen a ocupar un lugar importante en la vida del ser humano, entonces se va alejando de los caminos de Dios y el temor a Dios se va perdiendo poco a poco. Es como el que empieza a beber vino. Las primeras copas son dulces, agradables, y el ser humano está en cordura, está en sus sentidos. Pero a medida que avanza una copa y otra copa, los sentidos se embotan, la visión se hace borrosa, el equilibrio se va perdiendo y la forma de hablar cambia, hasta que finalmente la persona pierde todo sentido de la vida, porque el licor lo ha envuelto. Y cuando se pierde el temor a Dios, empieza por algo muy pequeño, muy diminuto, muy simple. Pero eso lo lleva a algo más y a algo más. Cuando viene a ver, ya no está Dios en sus caminos, ya no está Dios en sus vidas. Las experiencias de fracaso y desventura marcan las vidas de las personas que abandonan el temor a Dios. Por eso nosotros hoy vemos la sociedad como está. Hoy se ha perdido el temor a Dios en los noviazgos, en los matrimonios, en los negocios, en las familias. Triste y lamentablemente, hasta en algunos llamados creyentes han perdido el temor a Dios. ¿Saben ustedes una respuesta básica, concreta y decisiva? ¿Por qué razón los novios antes de casarse tienen relaciones sexuales? ¿Por qué se terminó el respeto, el pudor y la modestia? ¿Por qué se atreve un hombre o una mujer a proponerle a su cónyuge una relación sexual cuando no se han casado? Influyen muchas cosas, pero el principal de ellos es que esa persona no teme a Dios, no respeta al otro, le importa poco profanar su propio cuerpo, violar el mandamiento de Dios y ponerse en contra de los principios de Dios. No le teme a Dios. Por eso hace eso. ¿Saben ustedes por qué hay infidelidades en el matrimonio? Por causa de que la persona no teme a Dios. Puede ser un religioso, puede hasta saber orar y cantar y alabar, pero no tiene temor de Dios.
se ha alejado de los caminos de Dios. ¿Saben ustedes por qué hay divisiones en la familia? ¿Les importa poco el mandamiento de buscar la armonía, el perdón y la paz? Porque se perdió el temor a Dios. Porque hay maldad en su corazón. La palabra dice muy claramente, por causa de la maldad, el amor se ha resfriado. El verdadero amor es respeto, es dignidad, es honra. El verdadero amor es temor a Dios. Pero, ¿qué es el temor a Dios? Es tener profundo respeto y amor hacia el Dios soberano. Y esta es una elección que cada uno de nosotros debe de tomar. Temor a Dios no es miedo, es temor y temblor ante su soberana presencia y gloria, envuelto en un profundo amor y respeto hacia el Dios único. Si miras la maldad, tu amor a Dios se va a ir perdiendo. Cuando codicias lo que tiene delante de sus ojos, con un corazón concupiscente y una mente pervertida, el amor a Dios se va perdiendo y el temor se va. Igual es si mira las necesidades y las circunstancias y abandona los principios de la bendición, pierdes el temor a Dios. Cuando una persona pierde el temor a Dios, los principios de la bendición no los tiene en cuenta. No siembra, no diezma, no da, porque perdió el temor a Dios. Ya no tiene esa veneración, ese agradecimiento, ese respeto a Dios. Ya no tiene la lectura de la palabra en ese estado de consagración. Pierde el profundo sentimiento de lo que es la oración. Esa gratitud y alegría que le producía sembrar y ser agradecido con Dios, la pierde porque el temor de Dios se fue de su vida. Entonces, poco a poco se va alejando. Cuando viene a ver, es peor que un inconverso, porque teniendo el conocimiento, vive peor que aquel que no tiene conocimiento de Dios. Adonai nos dio una voluntad para que vivamos en el temor de Dios. Y Dios espera que nosotros usemos el don que nos ha dado. Nos dio el don de la voluntad. Es un don precioso que cada uno de nosotros tenemos, el don de la voluntad. Le fue entregado a Adán y a Eva, allá en el huerto del Edén. Dios no le impidió a Eva decidir lo que estaba haciendo. Tampoco a Adán. Él respetó el don que le había dado a ellos, el don de la voluntad. Voluntariamente ellos se apartaron de Dios, abandonaron la palabra, se rebelaron contra Dios, porque faltó el temor a Dios y el respeto, la honra y el amor. Y si lo que haces o decides hacer está fuera del temor de Dios,
un creyente, tampoco Dios se lo impedirá. Él dictó el resultado, el final de aquel que camina en sus propios caminos. Mira cuán amargo y cuán duro y malo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Así que no puede un creyente ampararse y decir, pero ¿por qué Dios no me lo impidió si Él conocía cuál era el resultado final que yo iba a tener si tomaba esta decisión? Es que Él nos dio una voluntad y un conocimiento, una sabiduría. Somos más con ese conocimiento, con esa voluntad que Dios nos dio, con ese don divino. Somos más que los ángeles que están en el cielo, que no tienen eso. Pero a nosotros se nos dio para que le sirviéramos a Dios de común consentimiento. Cuando Dios le impide a un creyente una decisión absurda, no siempre, pero algunas veces. Cuando el creyente va caminando en ignorancia de lo que está decidiendo hacer, pero en su corazón hay temor de Dios. Pero si falta el temor de Dios y sabe que lo que está haciendo es contrario al plan de Dios, Dios lo deja. Y al final tendrá los resultados. Y es que su corazón se entenebrece. Y la conciencia se cauteriza. Entonces notará que aquel creyente que cuando tenía el temor de Dios en su vida, escuchaba la palabra de Dios, sentía regocijo o sentía en su corazón el toque de la palabra para adorarle, para agradecerle, para sentirle, para honrarle. Después, cuando escucha la palabra, es como si escuchara un discurso de un político. No lo mueve nada. Y es porque comenzó a caminar fuera del temor de Dios y ese es el resultado que lo va llevando y al final será destrucción total de su vida. Hay muchos ejemplos históricos en la palabra que nos fue dada para que nosotros hoy miremos eso y aprendamos y seamos tan sabios para vivir el tiempo que estamos viviendo. Dios no le impidió a David que se juntara con Betsabé, porque David sabía lo que era el pecado de la fornicación y el adulterio. Y sin embargo lo hizo. Dios no se lo impidió, se lo dejó que lo hiciera. Y las consecuencias en su hogar fueron funestas, no solo en él. Le trajo muerte a un jovencito de 12 años. Le trajo la muerte a un hijo de 20 y pico de años. Le trajo la violación a una de sus hijas por uno de sus propios hermanos. Se levantaron algunos hijos y los sacaron del trono y a huir como un cobarde. Eso son consecuencias fatales. Todo porque en un momento dado le faltó temor a Dios, porque tomó una decisión de hacer algo que él sabía que no debía de hacerlo. Como creyentes que aman a Dios y le temen, deben cuidarse mucho en cuando tienen un noviazgo. Dios, su palabra, el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, yo, este ministerio, nunca jamás le da visto bueno ni aprueba la fornicación,
entre los novios, porque estamos de acuerdo con Dios, porque queremos caminar en armonía con Dios y queremos predicar lo que Dios le agrada. Cualquiera que lo haga sabe que el final será destrucción. Cuando en un matrimonio hay infidelidad, sabe lo que está haciendo. Cuando le falta el temor de Dios, cuando usted está fuera de la congregación, fuera de la iglesia en un viaje, ¿cómo actúa? Cuando usted está haciendo un negocio, si usted miente o engaña, porque falta el temor de Dios en su vida. Todas nuestras decisiones deben de estar aprobadas por el Señor, de tal manera que lleguemos a vivir una vida que le agrade a Dios, que le traiga complacencia, que seamos honor, honra y gloria al Dios que adoramos. Cuando miramos el capítulo 20 del libro del Génesis, hay historias allí bien profundas, porque el ser humano que no teme a Dios cae en temor de otras cosas. Cae en el temor al hombre, temor a la muerte, temor a la vida, temor al futuro, temor al que será del mañana, a una vida incierta, una vida sin seguridad. Abraham cuando llegó a Egipto, en una exhalación, mire desde dónde salió Abraham, desde Ur de Caldea, y caminó años con Dios, pero cuando entró a Egipto, tuvo una exhalación en que perdió el temor a Dios. Y el rey le dice a Abraham, ¿es tu esposa? No, 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 es mi hermana. Mintió. Y una simple mentira de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, una simple mentira de un ángel enviado del cielo a esta tierra a participar de carne, una simple mentira de un ángel de Dios ante su presencia, eso tiene mucho peso. Es grave. Cuando se pierde el temor a Dios, se tiene ese temor al futuro, a las circunstancias, cómo salir de ellas o cómo atravesarlas, cómo vencerlas, a la vejez misma, a la escasez económica y a las mil cosas que nos rodean y se anuncian a diario. Hay individuos que por la falta de temor a Dios cambian sus decisiones, dicen mentiras, poniendo las opiniones de otros por encima de lo que Dios dice. El que no teme a Dios cae en la adulación personal, se alaba a sí mismo y se considera más que otros e intocable. Eso se llama soberbia, consecuencia de la falta de temor a Dios, porque la humildad se pierde. Este es el camino que tomó el diablo y ya conocemos las consecuencias a través de toda la palabra. Cuando se falta el temor a Dios, la mente de la persona se torna estúpida. Tiene falta de conocimiento, no madura, no crece. Pues el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios ilumina los ojos y no permite que vayamos por caminos de falta de cordura y de entendimiento, dice el Salmo 36. Cuando se tiene temor a Dios, la palabra se convierte en una lumbrera para su vida, en una lámpara en su camino.
Con el temor a Dios, usted puede discernir las cosas y tener buen entendimiento de la palabra, dice el Salmo 111. El que no teme a Dios se vuelve insensible y pecaminoso. Hace el mal y no hay quien le redarguya, porque ya selló su vida al espíritu, cauterizó su conciencia. Cuando un creyente comienza a relacionarse con Dios, a caminar íntimamente con Dios en fidelidad, en santidad, en unidad, en armonía, se va tornando más sensible a Dios y va discerniendo más las cosas que a Dios desagradan, que cuando las ve siente repugnancia y las desecha. Cuando escucha hablar malo se retira, le molesta eso. Cuando escucha las cosas del mundo se siente fastidiado por ellas, por causa de la santidad que hay en él. Pero cuando empieza a faltar el temor a Dios, las cosas que antes desechaba ahora le agradan. Encuentra cosas agradables en el mundo. Encuentra la diversión agradable y hasta se mete en ellas. Escucha lo pecaminoso y quiere poner oído, compartir y aprender, porque ha perdido el temor a Dios. Entonces lo que antes rechazaba y no lo hacía porque sabía que estaba mal, ahora lo acepta y lo practica. Es por falta de temor a Dios que las personas proceden y hacen cosas que no convienen, cosas que desagradan a Dios. El temor a Dios hace que abandonemos toda práctica pecaminosa para que no nos alcance el quebranto. Porque de eso es que Dios quiere librarnos de un futuro doloroso y miserable. El temor a Dios le trae satisfacción y santificación a su vida, a su hogar y a su familia. Lo pecaminoso comienza a sentir esa repugnancia y ese malestar. Por eso se aleja de ciertos tipos de música, de ciertos tipos de programas, de ciertos tipos de trabajo. Porque hay temor a Dios. Entonces discierne qué trabajos agradan a Dios y qué trabajos no agradan a Dios. ¿Qué tipo de música agrada a Dios y qué tipo no le agrada? ¿Qué tipo de diversión o placer agrada a Dios y qué tipo no? Tiene discernimiento, pero si le falta el temor a Dios, se deleita en ello y no entiende nada absolutamente. Todo lo ve bien, porque ya tiene la mente cauterizada y su corazón se ha endurecido. Pero el que tiene temor de Dios santifica sus oídos, santifica su vista, santifica su proceder, selecciona lo que ve, lo que oye y lo que hace. Entonces el temor a Dios lleva a tener hogares santos, vidas santas, familias santas. Es hermoso llegar a un hogar santo y sentir el ambiente santo. Hay una historia de, de la manifestación de este Dios santo, perfecto, excelente, como es nuestro Adonai. Dios llama a Moisés y Moisés tenía un hijo y Dios lo llama. Moisés se supone que entraba en un pacto en el temor de Dios. Así que Moisés se va para Egipto y se lleva a su esposa y su familia. Pero en el camino Dios se levanta para matar a Moisés. ¿Por qué si Dios llama a Moisés, se levanta en contra de él a punto de matarlo?
Ese es uno de los misterios que pocos predicadores los sacan a flote. ¿Por qué? Pero la esposa tenía discernimiento de Dios. Y cuando vio que su esposo estaba a punto de morir, se levantó y circuncidó a su hijo. Tomó la carne del prepucio y se la puso delante de Moisés y le dijo, tú eres un esposo de sangre. Moisés debía, por el temor a Dios, haber corregido lo que no había hecho antes. Era circuncidar a su hijo, pero no lo circuncidó. Y eso le estaba causando gran problema, casi la muerte. Si ustedes miran este episodio, sabrán que como padres somos responsables de cosas de nuestros hijos. Bueno, es mi hijo el que fuma por ahí, esto y aquello. Es mi hijo el que hace esto y aquello, por eso es él, yo no. Mire esta historia, porque el Dios al que le estamos sirviendo no es un Dios que manipulamos, es el todopoderoso, soberano y santo. Es el excelso y eterno, el que vive para siempre, cuyo nombre es Dios santo y vive en la altura y la santidad. El que no teme a Dios casi siempre tiene oraciones sin respuesta. Porque cuando aborrece la sabiduría y no sigue el consejo de Dios, come del fruto de sus propias decisiones. El temor de Dios atrae las bendiciones y las oraciones son contestadas porque le agrada a Dios. Fue el mensaje de Yahshua. Él siempre responde cuando hacemos lo que a Él le agrada. El que teme a Dios puede vivir tranquilo, sin temor al mal, dice el Proverbios 1. El temor de Dios es la clave para vivir una vida de bendición y de éxito. Aléjese de todo aquello que lo lleva a faltarle al respeto, al honor, a la honra, a la santidad, a la perfección, al agradecimiento y al temor a Dios. Será la mejor decisión que cualquier persona tome sobre su vida, empezar a temer a Dios. Termina diciendo el profeta Jeremías estas palabras que son interesantes. Jeremías capítulo 2. Que te enseñe tu propio daño, que tu apostasía te escarmiente. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mi presencia. Padre mío, vivimos un momento, mi Dios, en que el mundo ha violado tus principios, se ha alejado de tu palabra y rechazado tu presencia. Vivimos una generación como la que vivió en el tiempo de tu ministerio terrenal, una generación sin Dios y sin esperanza. Pero, oh Dios, tú nos has dado un conocimiento, una voluntad, un entendimiento para vivir en el temor a Dios y hacer de nuestros hogares templos y moradas de la santidad del Espíritu Santo de Dios. Padre, oro por esta iglesia, mi Dios, y por los que han de creer en ti, y oro por mi familia, oh Dios. Que el temor a ti esté en sus corazones y la santidad fluya en sus vidas, santificando sus sentidos, para que, oh Dios, tengamos de ti la fortaleza,
el visto bueno y la bendición eterna. Declaro a este pueblo, mi Dios, en tus manos y bendecido con toda bendición.